Alejandro Celorio. Alejandro Celorio es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos en contacto con él porque otra nota importante del día la constituye el anuncio de la demanda interpuesta por México en contra de empresas fabricantes de armas en Estados Unidos por prácticas negligentes. Marcelo Ebrard, el secretario, descarta un conflicto diplomático por esta circunstancia. Son varias las empresas que están siendo cuestionadas por su intervención. Son varias las empresas, las corporaciones de fabricantes de armas que están justamente en la demanda, pero que nos lo diga Alejandro Celorio. Están entre otras empresas, por ejemplo, 7 marcas, son 7 marcas: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Glock, Colt y Ruger. Son 340,000 armas que estas firmas llegan a México desde sus plantas productoras en Massachusetts, y México las está demandando por esta razón. Gracias por tomar la llamada, Alejandro Celorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, a ti y a tu auditorio. Pues el día de hoy el secretario Ebrard, como lo mencionabas, dio este anuncio sobre la presentación de una demanda civil por daños. Esa es la naturaleza jurídica de la acción legal. Se presentó en una corte federal en el estado de Massachusetts, donde está el principal asiento de negocios de las empresas demandadas. Esto es un litigio estratégico. Se busca demandar en el mejor foro, en el foro más adecuado, que sea más sensible a nuestros argumentos. Estamos demandando a estas empresas por sus prácticas negligentes, de falta de cuidado y en cierta manera ilícitas en la producción, la distribución y la venta de estas armas, porque facilitan su tráfico ilícito a México. Me explico. Ellos pueden producir y vender armas en los Estados Unidos y nadie se le cuestiona, es legislación estadounidense. El problema es que no toman el cuidado debido para que esas armas no caigan en manos de quienes las utilizarán en actividades ilícitas. Entonces permiten que una misma persona compre 5 rifles de asalto de estas ametralladoras Barrett .50, o que una persona la compre a nombre de otra persona, que anuncien las armas como si fueran armas de guerra, tratando de animar a las personas a comprarla para utilizarla para esas actividades, cuando en realidad tendrían que venderse para actividades de recreo o para colección, y demás argumentos que presentamos en la demanda sobre actividades negligentes de estas empresas, que pedimos cesen de inmediato y modifiquen sus prácticas para evitar un comercio irresponsable que le genera un daño al gobierno de México. Ahora, Alejandro Celorio, esta demanda tardó 2 años en organizarse, es decir, la acción legal para que pudiera tener éxito, que fuera factible en Estados Unidos, les tomó 24 meses. ¿Eso respondería a la pregunta de por qué no se hizo esto desde antes? ¿Se hace hasta ahora? Es una demanda con argumentos jurídicos muy sofisticados, que nos demoramos 2 años en principio porque el primer análisis jurídico era una acción legal contra el agresor del ataque en Walmart en El Paso hace 2 años. Pero investigando ese incidente y alguna acción legal contra él, identificamos que esto era mayúsculo y que la práctica negligente no únicamente fue en ese caso, sino que es algo continuo. 500,000 de armas al año ingresan de manera ilícita a México. Demoramos 2 años porque necesitamos recabar información de otras dependencias, acreditar el nexo causal entre el arma que se decomisa en México, se recupera en México, y la fuente en Estados Unidos. Los daños, hay que cuantificar los daños, preparar bien el argumento, encontrar a los mejores abogados que nos representen en Estados Unidos, y hoy es el momento oportuno, además, por una situación muy en particular. Hay desarrollos positivos en cortes estadounidenses, en otras demandas de personas de ese país que se han visto afectadas de la misma manera que nosotros. Entonces sentimos que hay decisiones judiciales que allanarán el camino para que nuestros argumentos tengan mucho más valor de lo que podrían tener hace 5 o 10 años. Estamos construyendo sobre lo que ya se ha avanzado en este tema y hoy es el momento de hacerlo. Precisamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que esta acción judicial busca evitar el tráfico de armas en la frontera. Lo pongo tal como lo dijo. Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México
por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores, porque las empresas lo saben. Argumentan que cuando sale a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen la información precisa. Si alguien llega y compra 5 Barretts de 50, tienen toda la información de quién la compró. Y si la compra 3 veces, también tienen la información. Alejandro Celorio Alcántara, también el senador Ricardo Monreal dijo que esta demanda es justa y correcta. ¿Qué es lo que se demanda? No solo la reparación del daño, sino evitar que se siga generando esta tragedia de violencia que México vive. Yo estoy seguro que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso ilegal y la introducción ilegal de armas a nuestro país. Apenas hace unas semanas presentamos un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad sobre el uso de armas y solicitábamos la acción de la Cancillería mexicana contra este mal, porque es a quien se le atribuye el aumento de la violencia, el armado de los cárteles y grupos criminales. Alejandro Celorio, entiendo que la ley de Estados Unidos permite a terceros demandar ante sus cortes si esta persona ha sido víctima de daño o tiene una causa civil que perseguir, pero ¿dónde queda el tema del Estado mexicano? Efectivamente, como parte del litigio estratégico, es el gobierno de México quien está demandando, porque uno de los argumentos principales no es que determinada ojiva de bala o un arma haya causado ese daño, es un daño más generalizado, es la molestia pública, es un argumento legal bajo el sistema estadounidense. Por eso estamos demandando como gobierno de México, pero tenemos en espíritu a todas las víctimas, a todos los mexicanos que se han visto afectados por esta situación. El gobierno de México tiene mejor capacidad legal para demandar que una persona en individual, porque nos estamos enfrentando a una industria poderosísima, con muchos recursos que tratan de defenderse en corte, y estamos nosotros preparados como gobierno de México para avanzar en este litigio y obtener un resultado favorable. Y se está demandando porque estas empresas, con acciones, nos lo decías hace un momento, acciones deliberadas, prácticas deliberadas de negocios, pues descuidaban, pues, o descuidan cómo venden las armas en Estados Unidos, y ahí es donde entra el problema, porque se pueden vender, fácilmente las pueden adquirir, por ejemplo, cárteles o grupos delincuenciales de México, y se hacen todo ello. Es complicado, es muy complicada esta demanda entonces, porque pues las poderosísimas empresas pues están respaldadas por miles de millones de dólares, y me imagino por un grupo de abogados o un equipo de abogados múltiple. Efectivamente, cada muerte, cada lesión que sufre un mexicano o una mexicana vale el esfuerzo, y vamos a llevar estos argumentos adelante. Aquí hay algo que implica la sofisticación, la complejidad de esta demanda. Quienes participan en el comercio de armas no pueden negar que conocen que su producto cae en manos equivocadas para actividades ilícitas. Hay todo un proceso de trazabilidad donde participan las autoridades federales estadounidenses. Ellos son responsables de su producto, y no es que estén vendiendo llantas o algún instrumento musical, están vendiendo armas que matan, y tendrían que tener mayor cuidado conforme a la legislación estadounidense. Son responsables del destino de su producto y no pueden acusar inocencia o ceguera, porque bajo la ley estadounidense ellos son responsables de saber o de haber sabido que sus armas podrían caer en manos para actividades ilícitas. Y esa es la parte de la responsabilidad civil que lograremos demostrar en el litigio ante las Cortes estadounidenses. Un litigio, Alejandro, que va a ser largo sin duda. Sin duda, va a ser largo. Estimamos que las empresas demandadas nos respondan en 5 o 6 semanas, esgrimirán sus defensas iniciales,
de que no podemos demandar, estamos preparados para decir que sí y por qué sí, que no es el foro adecuado, tenemos también la misma defensa, y después avanzaremos con la parte central de la demanda, donde habrá audiencias ante la Corte, presentación de pruebas, y esto tomará, yo creo que sí, más de un año en total, pero estaremos atentos y dándole puntual seguimiento porque vale la pena. Esta es una iniciativa que complementa, como dijo el secretario Ebrard, complementa otros esfuerzos a nivel de seguridad nacional, cooperación bilateral, protección aduanera, fronteriza. Este es un ángulo exclusivamente de litigio estratégico con argumentos legales respecto a responsabilidad civil que esperemos complemente y ayude a sensibilizar al comercio de armas en Estados Unidos de que el producto que venden está matando a mexicanos en México. Alejandro Celorio, muchas gracias. Gracias por tomar la llamada, Alejandro. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.